Bienvenidos a este viaje único por la historia completa de Panamá, un país que ha sido puente de mundos, escenario de conflictos y testigo de sueños, ambiciones y resiliencia. Hoy te invito a recorrer conmigo cada rincón de su historia, desde los pueblos indígenas que primero habitaron el istmo, pasando por la llegada de los conquistadores, los saqueos, la lucha por la independencia, hasta el logro histórico de recuperar el control de su canal y proyectarse como una nación moderna y orgullosa. A lo largo de este recorrido, descubrirás cómo Panamá enfrentó invasiones, injusticias, dependencia extranjera y dictaduras, y cómo su pueblo, con valentía y unidad, transformó cada desafío en una oportunidad para renacer. Te darás cuenta de que muchos de los problemas que hoy enfrentamos tienen raíces en su historia y que entender este pasado nos ayuda a valorar la identidad, la perseverancia y la soberanía que tanto costó conseguir. Si alguna vez has sentido que tus esfuerzos no son reconocidos, que luchas por algo que parece más grande que tú, o que la historia te deja cicatrices difíciles de superar, esta historia resonará contigo. Porque Panamá nos enseña que aunque enfrentemos adversidades y obstáculos enormes, siempre hay una salida, siempre hay un camino para reclamar lo que nos pertenece y construir un futuro de orgullo y éxito. Quédate hasta el final y descubre cómo la historia de Panamá puede inspirarte a enfrentar tus propios desafíos, aprender de sus lecciones y valorar la fuerza de un pueblo que nunca dejó de luchar por su identidad y su libertad. Antes de comenzar nuestro viaje por la historia completa de Panamá, te invito a suscribirte a nuestro canal para no perderte ninguna historia increíble como esta. Y quiero pedirte un favor especial. Deja un comentario con la palabra Panamá Resiliente. Sí, repite conmigo, Panamá Resiliente. Cada vez que escribes esta palabra en los comentarios, nos ayudas a que más personas puedan descubrir este contenido y conocer la historia que inspira a tantos. Recuerda, suscríbete y escribe en los comentarios Panamá Resiliente, porque juntos podemos llegar a más personas que necesitan escuchar esta historia. 1. El istmo que unió dos mundos. Hace miles de años, cuando los continentes aún parecían piezas separadas de un gran rompecabezas, emergió lentamente del mar una delgada franja de tierra, el Istmo de Panamá. Este pequeño puente natural cambió para siempre la historia del planeta. Gracias a él, los océanos Atlántico y Pacífico quedaron divididos, y los animales del norte y del sur comenzaron a cruzarse, dando origen a nuevas especies y ecosistemas. Panamá, sin saberlo, se convirtió en un punto crucial de la evolución y de la conexión del mundo. Mucho antes de la llegada de los europeos, este territorio ya estaba lleno de vida. Diversos pueblos indígenas habitaban el istmo, los Coclé, los Nyave, los Buglé, los Kuna, entre otros. Eran civilizaciones con una rica cultura que sabían aprovechar los ríos, la selva y el mar. Pescaban, cultivaban maíz y cacao, comerciaban con jade, cerámica y oro. Sus artesanías y joyas brillaban bajo el sol tropical. Y cada tribu tenía su propio lenguaje, su música y sus creencias. Las aldeas estaban conectadas por senderos que atravesaban la selva y las montañas, rutas por donde se intercambiaban productos, historias y saberes. Aquel istmo era, desde sus orígenes, un lugar de tránsito y encuentro. El aire olía a mar y a aventura, y los tambores resonaban entre los árboles como si la tierra misma tuviera un corazón palpitante. Con el paso de los siglos, Panamá se convirtió en una tierra de equilibrio, entre el Caribe y el Pacífico, entre las culturas del norte y las del sur, entre lo antiguo y lo que estaba por venir. Su posición geográfica le dio un destino inevitable: ser el punto de unión de mundos diferentes. Era solo cuestión de tiempo para que otros pueblos, desde tierras lejanas, se sintieran atraídos por su promesa de conexión y riqueza. Y así,
En el horizonte comenzaron a aparecer las velas de barcos desconocidos, traídos por el viento y la ambición. La historia de Panamá estaba a punto de cambiar para siempre con la llegada de los conquistadores europeos. 2. La llegada de los conquistadores españoles. A comienzos del siglo XVI, el Istmo de Panamá ya había despertado la atención de exploradores europeos que navegaban en busca de nuevas tierras y riquezas. En 1501, Rodrigo de Bastidas exploró las costas panameñas, dibujando en sus mapas los primeros contornos de aquel territorio misterioso. Pero fue en 1513 cuando la historia del Istmo dio un giro decisivo. Vasco Núñez de Balboa, un hombre valiente y determinado, cruzó selvas impenetrables, ríos caudalosos y montañas húmedas hasta llegar a un punto elevado desde donde contempló algo que cambiaría la visión del mundo: el Mar del Sur, lo que hoy conocemos como el Océano Pacífico. Este descubrimiento no solo le dio a Balboa fama y reconocimiento, sino que convirtió a Panamá en un territorio estratégico para el Imperio Español. La región pasó a ser el puente imprescindible entre el Nuevo Mundo y Europa, la ruta por donde fluirían el oro, la plata y otros tesoros extraídos de las colonias americanas. Las riquezas del continente atravesaban ríos y caminos, llevadas por indígenas y más tarde por africanos esclavizados, hasta llegar a los barcos que las transportarían hacia el viejo continente. La llegada de los españoles también significó la introducción de nuevas costumbres, animales, herramientas y armas. Caballos que galopaban por primera vez en tierras panameñas, cañones que resonaban en la selva y nuevas plantas que se mezclaban con la flora autóctona. Sin embargo, junto con la modernidad europea, llegaron enfermedades desconocidas que devastaron a las poblaciones indígenas, alterando para siempre el equilibrio de la región. Panamá comenzó a transformarse en un cruce de culturas, tradiciones y destinos. Cada río y cada camino se convirtieron en arterias de comercio, comunicación y poder. Las aldeas indígenas empezaron a convivir con los asentamientos españoles y lentamente se fue gestando una nueva identidad, la de un territorio que sería siempre puente, siempre corredor, siempre paso obligatorio para quienes cruzaban de un océano al otro. El Istmo, que durante siglos había sido solo hogar de civilizaciones indígenas y de la naturaleza exuberante, empezaba a escribir un nuevo capítulo. Uno marcado por el encuentro de mundos, la ambición de los hombres y la riqueza que recorrería todo el planeta. 3. Panamá colonial, riqueza y saqueos. Tras la llegada de los españoles, Panamá se convirtió rápidamente en un territorio codiciado por su posición estratégica. En 1519 se fundó la ciudad de Panamá en la costa del Pacífico, siendo la primera ciudad europea en esa región. Su ubicación la convirtió en un punto clave para el comercio entre los océanos. Todo el oro, la plata y las especias extraídas de Sudamérica pasaban por sus caminos y ríos antes de embarcarse hacia España. La ciudad brillaba con riqueza, mercados llenos de mercaderías exóticas y un bullicio constante de comerciantes, soldados y viajeros de todos los rincones del mundo. Pero esta prosperidad también atrajo la codicia de piratas y corsarios. Panamá era un tesoro irresistible y su riqueza se convirtió en un imán para hombres audaces que surcaban los mares buscando botín. En 1671, la ciudad sufrió uno de sus episodios más dramáticos. El famoso pirata inglés Henry Morgan atacó y saqueó la ciudad. La destrucción fue total. Casas y edificios se incendiaron y la población sufrió pérdidas irreparables. Aquella tragedia obligó a los españoles a repensar su estrategia de defensa y a fundar una nueva ciudad, Panamá la Nueva, más alejada de la costa y mejor protegida, donde hoy se encuentra el casco antiguo, un testimonio vivo de aquel pasado lleno de riqueza y peligro.
La vida colonial estaba marcada por un constante equilibrio entre la prosperidad y el riesgo. Mientras los comerciantes y colonos disfrutaban de los beneficios del comercio transoceánico, la amenaza de saqueos, enfermedades y rebeliones recordaba que Panamá no era solo un puente de riquezas, sino también un escenario de conflictos y desafíos permanentes. Los caminos que cruzaban el istmo estaban llenos de historias, relatos de tesoros escondidos, de rutas secretas por la selva, de indígenas que ayudaban o resistían a los españoles y de barcos que llegaban cargados de mercancías y esperanzas. Cada rincón de la ciudad y del istmo era un escenario donde la ambición, la supervivencia y la cultura se entrelazaban. Panamá colonial no era solo un territorio, era un cruce de destinos, un lugar donde la riqueza podía transformarse en tragedia en cuestión de horas, y donde la historia comenzaba a escribirse con el sudor y la sangre de sus habitantes. Si estás disfrutando este recorrido por la historia completa de Panamá, tómate un momento para darle me gusta al video y suscribirte al canal. Esto no solo nos ayuda a seguir creando contenido lleno de historia y aprendizaje, sino que también te permite no perderte ninguna de nuestras próximas historias fascinantes. Así que, dale me gusta y suscríbete ahora, y acompáñanos a seguir descubriendo juntos los secretos y las lecciones que la historia de Panamá tiene para todos nosotros. 4. El tránsito del oro y la ruta de los sueños. A medida que avanzaba el siglo XVII y XVIII, Panamá se consolidó como el corredor más importante de riquezas en América. Cada año, toneladas de oro y plata extraídas de Perú, Colombia y otras regiones del sur cruzaban el istmo rumbo al Caribe, listas para embarcarse hacia España. Los caminos estaban llenos de carretas, mulas y cargamentos cuidadosamente escoltados por soldados, mientras los comerciantes calculaban cada riesgo y cada ganancia. Este tránsito de tesoros convirtió a Panamá en un imán de aventureros, comerciantes y buscadores de fortuna de todo el mundo. La fiebre por el oro no solo atraía riquezas, también atraía sueños. Miles de viajeros, desde jóvenes europeos con esperanzas de gloria hasta exploradores americanos ansiosos por fortuna, recorrían los ríos y selvas panameñas en busca de su destino. Algunos encontraron la fortuna, otros desaparecieron en la espesura de la selva o sucumbieron a enfermedades desconocidas. Cada ruta, cada sendero, se convirtió en un relato de riesgo y ambición, de esperanzas cumplidas y de tragedias que se contaban junto al fuego por las noches. Para facilitar este tránsito, en 1855 se completó el primer ferrocarril transcontinental, un prodigio de ingeniería que conectaba el Atlántico con el Pacífico. La construcción no fue fácil. Montañas, ríos y pantanos representaban desafíos casi imposibles, y miles de trabajadores, muchos traídos desde el Caribe y Europa, lucharon contra la selva, el calor y la fiebre amarilla. Sin embargo, cuando los primeros trenes comenzaron a recorrer el istmo, el sueño de unir ambos océanos se convirtió en realidad, y Panamá consolidó su papel como el punto neurálgico del comercio mundial. El tránsito del oro y la creación de rutas comerciales transformaron la economía, la sociedad y la cultura del país. Las ciudades crecieron alrededor de los puertos y estaciones, el mestizaje se intensificó y la mezcla de idiomas y costumbres se convirtió en un sello de identidad panameña. Cada cargamento de oro que atravesaba el istmo llevaba consigo no solo riqueza, sino también historias de lucha, coraje y sueños de quienes buscaban forjar su destino en estas tierras de selva, río y mar. 5. Del dominio español a la Gran Colombia. En 1821, tras siglos de control español y después de haber sido testigo del saqueo de piratas, la construcción de caminos de oro
y la llegada de comerciantes de todos los rincones del mundo, Panamá tomó una decisión histórica: declarar su independencia de España. La población, cansada de los impuestos, de las leyes impuestas desde Europa y del control de un imperio lejano, soñaba con un futuro propio, con la posibilidad de decidir su destino sin intermediarios. Sin embargo, la independencia no significaba aislamiento. Panamá decidió unirse voluntariamente a la Gran Colombia, la federación liderada por Simón Bolívar, que buscaba unir las tierras de Sudamérica en una sola nación fuerte y soberana. Era un momento de esperanza, donde la ilusión de formar parte de un gran proyecto continental llenaba los corazones de los panameños. Se creía que la unión con Colombia, Venezuela y Ecuador traería seguridad, desarrollo y prosperidad. Durante este período, Panamá se convirtió en un territorio estratégico dentro de la Gran Colombia. Su posición como puente entre los océanos seguía siendo clave, y la ciudad de Panamá se mantuvo como el centro de tránsito de mercancías y viajeros. Los caminos de oro del pasado continuaban funcionando, pero ahora bajo la nueva bandera de la Gran Colombia. A pesar de la unión, surgieron tensiones. Las distancias geográficas, las diferencias culturales y los intereses económicos hicieron que Panamá comenzara a cuestionar si realmente pertenecía a esa gran federación. Los panameños empezaban a sentir que su identidad, forjada durante siglos entre selvas, ríos y mares, necesitaba ser reconocida y defendida. Este despertar de conciencia nacional sería la chispa para los próximos movimientos separatistas y para la búsqueda de una verdadera independencia. Panamá ya no era solo un corredor de riquezas, era un territorio con historia propia, con sueños y aspiraciones que no podían seguir subordinadas a decisiones lejanas. Su camino hacia la soberanía completa apenas comenzaba. 6. Los intentos de independencia frustrados. Aunque Panamá había decidido unirse a la Gran Colombia tras liberarse del dominio español, el camino hacia la independencia plena no sería sencillo ni inmediato. Durante las décadas siguientes, el Istmo vivió múltiples intentos de separarse de Colombia, cada uno motivado por un fuerte deseo de autogobierno y por la necesidad de proteger sus intereses estratégicos y comerciales. Las tensiones surgían tanto por la distancia geográfica como por los intereses económicos. Bogotá, la capital de la Gran Colombia y luego de la Nueva Granada, estaba muy lejos, y las decisiones tomadas allí no siempre consideraban las necesidades del Istmo. Panamá, con su posición como corredor comercial entre océanos y su importancia estratégica, empezaba a sentir que estaba atrapado entre los intereses de un gobierno distante y las ambiciones de potencias extranjeras que codiciaban el canal y los caminos de oro. Durante el siglo XIX, los panameños organizaron movimientos separatistas, pero muchos fueron sofocados antes de consolidarse. La represión política, la falta de apoyo internacional y la influencia de Colombia dificultaron que estas iniciativas lograran éxito. Cada fracaso, sin embargo, fortalecía la conciencia nacional. La idea de que Panamá debía gobernarse a sí mismo, proteger su territorio y controlar su destino, comenzaba a arraigarse profundamente en el corazón de sus habitantes. Además, la llegada de comerciantes extranjeros, inmigrantes europeos y trabajadores de diferentes partes del mundo introdujo nuevas ideas políticas y económicas. Estos grupos aportaban conocimientos, tecnologías y nuevas perspectivas, al mismo tiempo que fomentaban debates sobre soberanía, identidad y derechos. Cada discusión, cada protesta y cada intento de independencia frustrado eran lecciones que moldeaban a una nación que estaba aprendiendo a luchar por sí misma. Panamá, aunque aún bajo control colombiano, empezaba a forjar su espíritu independiente. Cada río,
Cada ciudad y cada camino que recorrían sus habitantes se convertían en símbolos de resistencia, recordando que la historia del país no solo se escribía con tratados y batallas, sino con la perseverancia de un pueblo que soñaba con un futuro propio. 7. El sueño del canal, franceses en el trópico, en 1900. A finales del siglo XIX, la idea de unir el Atlántico con el Pacífico a través de un canal comenzó a transformarse de un sueño imposible a un proyecto ambicioso. El ingeniero francés Ferdinand de Lesseps, famoso por haber completado el Canal de Suez en Egipto, llegó a Panamá con la esperanza de replicar su éxito en América Central. Su visión era crear una vía marítima que revolucionara el comercio mundial, acortando drásticamente las rutas entre continentes y generando enormes riquezas. Pero lo que parecía un proyecto de ingeniería simple se convirtió en un desafío casi insuperable. La geografía de Panamá no era como la de Egipto. Selvas densas, montañas imponentes, ríos caudalosos y un clima tropical sofocante complicaban cada etapa de la construcción. Las lluvias torrenciales convertían los caminos en lodazales y los deslizamientos de tierra amenazaban con destruir el trabajo de semanas en cuestión de minutos. A esto se sumaron las enfermedades. La fiebre amarilla y la malaria arrasaban con la fuerza laboral, provocando miles de muertes entre ingenieros, obreros europeos y trabajadores caribeños traídos específicamente para el proyecto. La falta de conocimiento sobre la transmisión de estas enfermedades hizo que las pérdidas humanas fueran catastróficas. Cada día en la obra era una lucha no solo contra la naturaleza, sino también contra la muerte misma. El proyecto francés, a pesar de los esfuerzos y la inversión de millones, fracasó. Los trabajadores desertaban o caían enfermos. La financiación se agotaba y la empresa se vio envuelta en escándalos y corrupción. El sueño de Lesseps quedó enterrado entre la selva panameña y la frustración de un país que observaba cómo, una vez más, su geografía y su clima se imponían a los planes humanos. Sin embargo, este fracaso no fue en vano. La idea de un canal interoceánico había quedado sembrada en la mente de los panameños y de los poderosos del mundo. Panamá, con su posición estratégica y su historia de tránsito de riquezas, continuaría siendo el escenario de la próxima gran epopeya, la construcción definitiva del canal, esta vez bajo el control estadounidense. Si estás disfrutando esta historia y quieres seguir descubriendo más sobre Panamá y otros países, haz clic en me gusta y suscríbete al canal. Tu apoyo nos ayuda a crear más contenido interesante y asegura que no te pierdas ninguna historia que inspira y enseña. Así que dale me gusta y suscríbete ahora y continúa este viaje con nosotros a través de la historia. 8. El papel de Estados Unidos y la independencia definitiva. A comienzos del siglo XX, Panamá estaba al borde de un cambio decisivo. Después del fracaso francés, Estados Unidos vio la oportunidad de tomar las riendas del proyecto del canal. Sin embargo, para garantizar su control, necesitaban un país aliado que asegurara la estabilidad y les permitiera construir la vía sin obstáculos. Así, el papel de Estados Unidos se convirtió en un factor determinante para la independencia de Panamá. En 1903, tras negociaciones tensas con Colombia y el apoyo estratégico de Estados Unidos, Panamá declaró su independencia definitiva. La bandera panameña ondeó por primera vez con orgullo, simbolizando la libertad de un pueblo que había esperado siglos para tomar las riendas de su destino. La independencia no fue un acto aislado. Fue el resultado de décadas de sueños, frustraciones y esfuerzos de una población que deseaba gobernarse a sí misma, proteger su tierra y controlar su futuro. A cambio del apoyo estadounidense, Panamá otorgó el derecho de construir y controlar temporalmente el canal a Estados Unidos. Este acuerdo generó un delicado equilibrio.
Panamá era libre políticamente, pero gran parte de su territorio estratégico quedaba bajo administración extranjera. Era una independencia con matices, donde la soberanía estaba en construcción y la responsabilidad de forjar un país fuerte recaía sobre sus habitantes. La independencia definitiva también trajo un despertar nacionalista. Los panameños comenzaron a consolidar su identidad, reivindicando sus raíces indígenas, mestizas y africanas, y reconociendo la importancia de su territorio como puente entre continentes. Las calles de la nueva capital se llenaron de entusiasmo, debates y planes para construir un país moderno que pudiera equilibrar su dependencia estratégica con su deseo de autonomía. Panamá, aunque recién liberado, entendía que el verdadero desafío apenas comenzaba: consolidar su nación, enfrentar la influencia extranjera y transformar el istmo en un símbolo de progreso. La independencia no era el fin, sino el inicio de una nueva era, donde el país debía demostrar su capacidad para gobernarse, crecer y controlar su destino, mientras el mundo observaba cada movimiento en aquel estratégico y fascinante istmo. 9. La construcción del Canal de Panamá. Tras la independencia definitiva, el sueño de unir los océanos volvió a tomar fuerza, esta vez bajo el liderazgo estadounidense. Entre 1904 y 1914, Panamá se convirtió en el escenario de una de las mayores hazañas de ingeniería de la historia moderna: la construcción del Canal de Panamá. Miles de trabajadores de todo el mundo llegaron al istmo, desde estadounidenses y europeos hasta obreros caribeños que atravesaban selvas, montañas y ríos para cumplir esta monumental tarea. La selva tropical no era amable, el calor sofocante, las lluvias torrenciales y la humedad intensa hacían que cada jornada fuera un desafío. A esto se sumaban las enfermedades. La malaria y la fiebre amarilla cobraban cientos de vidas al año, hasta que finalmente se implementaron medidas de saneamiento y control de mosquitos, lideradas por médicos visionarios como William Gorgas. Cada río que se cruzaba, cada montaña que se excavaba y cada esclusa que se construía eran victorias sobre la naturaleza y sobre las dificultades humanas. El Canal de Panamá no solo era un proyecto de ingeniería, era un símbolo de cooperación y perseverancia. Se construyeron esclusas gigantescas que elevaban y bajaban los barcos, cortes en la tierra que parecían imposibles y un sistema de transporte interno que permitió mover toneladas de materiales de un lado a otro. Cada piedra colocada y cada compuerta levantada representaban semanas de esfuerzo y sacrificio humano. Para Panamá, el canal significaba más que comercio. Era una transformación de su identidad y de su economía. Se crearon ciudades alrededor del proyecto, como Colón y Panamá la ciudad, donde convergían culturas, idiomas y costumbres. Las historias de los trabajadores se mezclaban con las leyendas locales, y cada éxito técnico generaba un orgullo que fortalecía a la nación naciente. Finalmente, en 1914, el canal fue inaugurado, uniendo el Atlántico y el Pacífico por primera vez. El mundo observaba maravillado cómo un pequeño istmo había logrado cambiar la logística del comercio global. Panamá, aunque aún bajo influencia estadounidense en la administración del canal, comenzaba a vislumbrar un futuro donde su territorio y su gente podrían controlar la riqueza, la estrategia y el progreso que había tardado siglos en gestarse. 10. Una nación bajo influencia extranjera. Tras la inauguración del Canal de Panamá en 1914, el país entró en una etapa de transformación y al mismo tiempo de dependencia. Aunque Panamá era políticamente independiente, la zona del canal permanecía bajo control estadounidense, con leyes propias, fuerzas de seguridad y un estilo de vida que muchas veces contrastaba con el resto del país.
Esta área funcionaba casi como un país dentro del país, generando tensiones, diferencias sociales y un sentimiento profundo de injusticia entre los panameños. La presencia estadounidense influía en todos los aspectos. La economía, la política y la cultura se vieron marcadamente condicionadas. Las decisiones sobre el canal, que era el corazón estratégico del comercio mundial, estaban en manos extranjeras. Panamá tenía que convivir con la paradoja de ser libre en nombre, pero limitado en su territorio más valioso. Este control generó un fuerte despertar del nacionalismo. La población comenzó a valorar más su identidad y su historia, reivindicando sus raíces indígenas, afrodescendientes y mestizas, y desarrollando un orgullo profundo por su territorio. Los medios de comunicación, la educación y los líderes políticos empezaron a enfatizar la importancia de la soberanía y la autodeterminación, preparando a la nación para futuros movimientos que buscaban recuperar el control total del canal. Además, la interacción constante con trabajadores y funcionarios estadounidenses introdujo nuevas ideas y tecnologías, acelerando el desarrollo urbano y comercial de ciudades como Ciudad de Panamá y Colón, pero también profundizando la percepción de desigualdad. Las calles reflejaban esta dualidad, barrios modernos y bien administrados en la zona del canal, frente a comunidades locales con menos recursos y con la sensación de estar subordinadas a decisiones externas. Panamá vivía un tiempo de contrastes: progreso económico y atraso social, independencia política y control extranjero. Era un país que debía aprender a navegar entre su identidad propia y la influencia de una potencia global, mientras la historia le preparaba para reclamar lo que, por derecho, siempre había sido suyo: el pleno control de su territorio y de su futuro. 11. Las protestas y el despertar nacionalista. En 1964, Panamá vivió un momento que marcaría su historia y su identidad nacional de manera profunda. La tensión con la presencia estadounidense en la zona del canal había ido creciendo durante décadas, y ese año estalló en un conflicto abierto que mostró la fuerza del orgullo panameño. Todo comenzó cuando estudiantes universitarios intentaron izar la bandera de Panamá en la zona del canal. Un acto que parecía simple, pero que simbolizaba mucho más: la reivindicación de la soberanía sobre su propio territorio. La reacción fue inmediata y violenta. Las autoridades estadounidenses reprimieron la manifestación, y lo que comenzó como un acto de orgullo patriótico se convirtió en un enfrentamiento con consecuencias trágicas. Hubo muertos y heridos, y el país entero se llenó de indignación y dolor. Sin embargo, esta tragedia no debilitó el espíritu nacional. Al contrario, encendió una llama de unidad y conciencia que recorrería cada rincón del istmo. Las protestas de 1964 despertaron un sentimiento de nacionalismo que nunca antes había sido tan visible y tan compartido entre todas las clases sociales. Hombres, mujeres, jóvenes y ancianos se unieron en torno a la idea de que Panamá debía recuperar el control de su tierra, de su canal y de su destino. Las escuelas, los periódicos y las organizaciones civiles comenzaron a enseñar y a difundir el valor de la soberanía y el orgullo por la historia del país. Este despertar nacionalista sentó las bases para décadas de negociaciones, diplomacia y movimientos políticos que finalmente conducirían a acuerdos históricos con Estados Unidos. Panamá aprendió que su fuerza no residía únicamente en su posición estratégica o en la riqueza de sus recursos, sino en la unidad de su pueblo y en la determinación de reclamar lo que le pertenecía. El país comenzó a comprender que el futuro no era solo el desarrollo económico, sino también la afirmación de su identidad y la recuperación de su territorio. Cada río, cada ciudad y cada bandera ondeando se convirtió en un símbolo de resistencia,
recordando que la historia de Panamá no solo se escribe en tratados, sino también en la voluntad y el coraje de su gente. Si estás disfrutando esta historia, haz clic en me gusta y suscríbete al canal para seguir viajando con nosotros a través de la historia de Panamá y otros países. Recuerda, tu apoyo nos ayuda a crear más contenido interesante y a que más personas puedan conocer estas historias fascinantes. Así que no lo olvides, dale me gusta y suscríbete ahora. 12. El régimen de Omar Torrijos y los acuerdos con EEU. En la década de 1970, Panamá vivió una etapa decisiva bajo el liderazgo del general Omar Torrijos, un hombre carismático que, aunque autoritario, comprendió la importancia de unir al país en torno a un objetivo común, la recuperación de la soberanía sobre el canal. Torrijos se convirtió en una figura central, no solo en la política interna, sino también en la diplomacia internacional, negociando con Estados Unidos lo que parecía imposible, devolver gradualmente el control del canal a manos panameñas. Bajo su régimen, Panamá experimentó cambios significativos. Se implementaron programas de desarrollo social y educación. Se fortalecieron las infraestructuras y se promovió la inclusión de los sectores más desfavorecidos. Al mismo tiempo, Torrijos cultivó un fuerte nacionalismo que unía a la población. Por primera vez en décadas, los panameños podían sentir que su país tenía un líder capaz de enfrentar a una potencia extranjera y luchar por sus derechos históricos. El momento culminante de su gestión llegó en 1977, cuando firmó junto al presidente estadounidense Jimmy Carter los tratados Torrijos-Carter. Estos acuerdos establecían que el Canal de Panamá pasaría completamente a manos panameñas en 1999, un hito histórico que marcó el inicio de una nueva era para el país. Era la promesa de una soberanía plena, después de más de un siglo de control extranjero sobre una de las piezas más valiosas de su territorio. Durante este periodo, el país se transformó en un escenario de orgullo y esperanza. Cada bandera ondeando, cada discurso en plazas públicas y cada marcha por la ciudad representaban la determinación de un pueblo decidido a reclamar lo que por derecho le pertenecía. Panamá comenzó a ver su futuro no solo en términos de economía y comercio, sino también como una nación capaz de definir su destino, de proteger su historia y de proyectar su identidad ante el mundo. Los años de Torrijos no estuvieron exentos de tensiones y conflictos internos, pero dejaron un legado imborrable: la unidad nacional y la certeza de que con liderazgo y visión, Panamá podría recuperar lo que siempre fue suyo y construir un futuro de autonomía y progreso. 13. Crisis política y la caída de Noriega. Después de la muerte de Omar Torrijos en 1981, Panamá entró en un periodo de inestabilidad política que marcaría su historia reciente. Manuel Antonio Noriega, un militar astuto y controvertido, se convirtió en la figura central del poder. Su régimen fue caracterizado por la corrupción, la represión y el control absoluto sobre las instituciones del país, además de su involucramiento en actividades ilícitas a nivel internacional, incluyendo el narcotráfico. Durante los años 80, la relación entre Panamá y Estados Unidos se volvió cada vez más tensa. Noriega mantenía un delicado equilibrio. Colaboraba en algunos asuntos estratégicos con Washington, pero a la vez consolidaba su poder interno mediante el miedo y la manipulación. La población panameña vivía con incertidumbre, enfrentando un gobierno autoritario que reprimía la disidencia y controlaba la vida cotidiana de los ciudadanos. La tensión llegó a un punto crítico en diciembre de 1989, cuando Estados Unidos lanzó la operación militar conocida como Causa Justa. El objetivo era capturar a Noriega y restablecer la democracia en Panamá.
Durante días, las calles de la ciudad se convirtieron en un escenario de combate, con tanques, helicópteros y enfrentamientos que dejaron una profunda huella en la memoria colectiva del país. Miles de civiles vivieron momentos de miedo, pero también de esperanza, mientras observaban cómo se acercaba el fin de un régimen que había sumido a Panamá en la incertidumbre y la corrupción. La caída de Noriega no solo significó la desaparición de un líder autoritario, sino también la apertura a una nueva etapa democrática. La sociedad panameña, que había sufrido años de represión, comenzó a reorganizarse, reconstruyendo instituciones y fortaleciendo los valores de libertad y participación ciudadana. Este periodo fue doloroso y desafiante, pero esencial para preparar el camino hacia la plena recuperación de la soberanía sobre el canal y el renacimiento político y social del país. 14. El renacer democrático y el control del canal. Tras la caída de Noriega, Panamá inició un proceso de reconstrucción democrática que marcaría un antes y un después en su historia. Las instituciones políticas comenzaron a fortalecerse, se promovió la participación ciudadana y se restauró la confianza en la democracia. La población, marcada por años de represión y corrupción, se volcó con entusiasmo a ejercer sus derechos, votando y participando activamente en la vida política del país. Uno de los hitos más importantes de esta etapa fue la recuperación total del Canal de Panamá. En 1999, después de décadas de negociaciones y preparativos, el canal pasó completamente a manos panameñas. Este momento no solo representó un logro económico y estratégico, sino también un símbolo de soberanía plena y orgullo nacional. El país, que había sido testigo de siglos de control extranjero, finalmente recuperaba su pieza más valiosa y estratégica. El renacer democrático también trajo consigo un impulso en el desarrollo económico y social. Se modernizaron ciudades, se expandieron puertos y aeropuertos, y se consolidó a Panamá como un centro financiero y logístico de importancia mundial. La educación y la cultura se revitalizaron, promoviendo un sentido de identidad y unidad que fortalecía el espíritu nacional. Panamá, desde ese momento, comenzó a proyectarse hacia el futuro con una nueva confianza. Era un país capaz de gobernarse, proteger su territorio y posicionarse estratégicamente en el comercio internacional. La combinación de democracia, control del canal y orgullo nacional transformó al Istmo en un ejemplo de resiliencia y renacimiento, demostrando que, a pesar de los desafíos históricos, un pueblo unido puede recuperar lo que le pertenece y construir un futuro prometedor. 15. Panamá moderno, entre el progreso y la identidad. Hoy Panamá se presenta como un país que combina historia, modernidad y diversidad cultural de manera única. Su skyline imponente, con rascacielos que se reflejan en el mar, contrasta con la exuberante selva tropical y los pueblos indígenas que conservan tradiciones ancestrales. Cada rincón del país cuenta una historia, desde el casco antiguo de Ciudad de Panamá, con sus calles empedradas y edificios coloniales, hasta las modernas instalaciones del Canal Ampliado, símbolo de ingenio y progreso. La economía panameña se ha convertido en un motor regional, gracias al comercio, la logística y el turismo. El canal, ahora totalmente bajo control nacional, sigue siendo la arteria principal que conecta los océanos y mueve millones de toneladas de mercancías cada año. Al mismo tiempo, el país se ha diversificado. Bancos internacionales, zonas francas y un sector turístico en constante crecimiento muestran que Panamá no solo mira al pasado, sino que se proyecta hacia el futuro con ambición y visión. Pero más allá del progreso económico, Panamá sigue preservando su identidad. Las comunidades indígenas como los Engehabe, los Kuna y los Emberá mantienen vivas sus lenguas, costumbres y rituales.
Las festividades tradicionales, la música folclórica y la gastronomía local son recordatorios constantes de un país que valora sus raíces y aprende de ellas mientras avanza. En lo social, Panamá se esfuerza por equilibrar desarrollo y equidad. La educación, la cultura y la integración de todas las regiones del país son desafíos que se enfrentan con visión a largo plazo. La población panameña, consciente de su historia de lucha, saqueos, influencias extranjeras y resiliencia, ha forjado un espíritu de unidad y orgullo que impulsa cada decisión y cada proyecto nacional. Panamá hoy es más que un istmo entre océanos. Es un símbolo de superación y adaptación, un lugar donde la historia y la modernidad conviven, y donde la identidad nacional se celebra cada día. Es un país que recuerda su pasado, honra sus raíces y, al mismo tiempo, mira hacia un futuro prometedor, lleno de oportunidades, desafíos y sueños por cumplir. Hemos recorrido juntos la historia completa de Panamá, un país que ha sido puente de culturas, escenario de desafíos y ejemplo de resiliencia. Desde sus primeras civilizaciones indígenas, pasando por la llegada de los conquistadores, los saqueos, las luchas por la independencia y la recuperación del canal, hasta llegar al Panamá moderno que conocemos hoy, hemos visto cómo cada etapa estuvo marcada por obstáculos enormes, pero también por el coraje y la determinación de su gente. Es imposible no sentir la conexión con su historia. Todos, en algún momento, enfrentamos situaciones que parecen injustas, barreras que parecen imposibles de superar o decisiones que nos limitan. La historia de Panamá nos recuerda que, aunque las circunstancias sean difíciles y el camino se vea incierto, siempre existe la fuerza para levantarse, aprender de los errores y reclamar lo que es nuestro por derecho. Si alguna vez has sentido que tus esfuerzos no son reconocidos, que luchas por objetivos que parecen fuera de tu alcance o que tu voz no importa, la historia de Panamá te habla directamente. Cada dificultad puede transformarse en una oportunidad, cada obstáculo en una lección de resiliencia. Panamá nos enseña que la solución está en la unidad, la perseverancia y la visión de futuro. Así que recuerda, la historia de un país es también la historia de su gente, y la tuya está en tus manos. Aprende, inspira y sigue adelante. Panamá lo hizo, y tú también puedes. Hemos llegado al final de este viaje por la historia completa de Panamá. Pero antes de irte, asegúrate de verificar si estás suscrito al canal. Si aún no lo estás, hazlo ahora para no perderte ninguna de nuestras historias fascinantes. Y no olvides compartir este video con amigos, familiares o con cualquier persona que quiera conocer la historia y aprender de las lecciones de Panamá. Cada compartir ayuda a que más personas puedan descubrir estas historias y sentirse inspiradas. Así que recuerda, verifica tu suscripción y comparte este video para que la historia de Panamá llegue a todos.